días a todos los presentes, dando continuidad a este coloquio internacional de arte y sociedad, novena edición, organizado por la División de Artes y Humanidades, por los departamentos de artes escénicas, artes visuales y artes audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Esta mesa es compuesta por red de investigadores y se llama Las prácticas de las artes y la investigación en ciencias sociales, tejiendo redes transdisciplinares. Tengo en esta mesa a los doctores y al maestro José Luis Quintero, a la doctora Regina, al maestro Gerardo Quiroga y a la doctora Cecilia Peraza Sanginés. Los voy a presentar brevemente su semblanza, a cómo van a presentar sus disertaciones, la forma como están generando ese conocimiento tanto para la sociedad, para sus comunidades, como para la universidad y para todos nosotros. El doctor José Luis Quintero Carrillo estudió letras y periodismo en la Universidad de Colima. Antes cursó ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara. Terminó sus estudios de maestría en literaturas del siglo XX en la Universidad de Guadalajara. Es doctor en filología hispánica por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente investigador en los programas de doctorado en Ciencias Sociales y la licenciatura en Comunicación y Medios en la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus líneas de investigación abarcan los géneros discursivos, narratividad, inmigración, identidad, etnolingüística y disponibilidad léxica. Como aspirante a escritor y periodista, ha escrito crónica, poesía y ensayo literario. Algunas de sus publicaciones más recientes son Que nos dejen vivir en paz, narrativas de la resistencia ante proyectos extractivistas en la comunidad Nayari de Presidio de los Reyes Nayarit 2023. Errancias, una construcción polifónica de la identidad 2022. Nosotros hacemos la lucha para toda la gente. Narrativas indígenas solidarias en tiempos de pandemia 2020. La doctora Regina Asensio Ibáñez es profesora adscrita a la Unidad Académica de Educación y Humanidades dentro del programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit. Participa como catedrática en la Escuela de Posgrados. Es doctora en Investigación Educativa por Centro de Investigación Magisterial del Nayar y especialidad en Epistemología del Sur por la CLACSO. Forma parte como invitada del Cuerpo Académico Sociedad, Cultura y Lenguaje. Universidad Autónoma de Nayarit, Cuerpo Académico 277 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente es responsable del proyecto de investigación Educación Popular para la Articulación de Movimientos Sociales en Nayarit, CIP 22207. Visitante en estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Coimbra, Portugal, de julio del 2021 a julio del 2022. Ha explorado líneas de investigación relacionadas con educación básica y organizaciones de la sociedad civil, cultura de paz, masculinidades e interculturalidad, asimismo sobre la reflexión de la práctica docente. Es parte de la Universidad Popular de Movimientos Sociales en Nayarit y de la Red de Prácticas Artísticas y Ciencias Sociales. El maestro Gerardo Quiroga Ávila es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera norte de México. Es psicólogo social de pregrado y egresado de la maestría en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas en la línea de conocimiento de desarrollo comunitario por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nayarit con un proyecto de tesis sobre la reapropiación de los espacios públicos a través de creatividades artísticas, graffiti mural, circo callejero, malabar y músicos urbanos. Ha venido trabajando la línea de investigación y de intervención de los estudios culturales críticos, de las subjetividades y de los estudios urbanos, aportando diversas investigaciones, artículos, capítulos de libros, ponencias, talleres, curadurías, al igual que intervenciones comunitarias y gestiones culturales. Actualmente está impartiendo un taller aquí en las instalaciones que se llama Derivas de Y autoetnografías y autoetnografías de en el arte. en el arte. Sí, que hoy termina ese taller. La doctora Cecilia Peraza es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona con especialidad en Educación y Cultura. Actualmente es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus estudios de licenciatura. Coordina el grupo de análisis de la política educativa.
Sus principales temas de investigación comprenden la educación para la paz, la educación para la ciudadanía mundial, el cambio de las instituciones de educación superior con perspectiva de género, la reforma educativa global, así como los movimientos sociales y su relación con el campo educativo. Tiene experiencia profesional en diversos ámbitos vinculados con organizaciones sociales e instituciones educativas en México y el Estado español. Es autora de diversas publicaciones académicas y de divulgación. Es coordinadora del libro México en la Reforma Educativa Global, publicado por la UNAM en el 2020. Actualmente coordina un proyecto de investigación comparada entre México, Colombia y Australia, financiada por PAPIT, la UNAM. Participa en el grupo de trabajo de capitalismo digital y pedagogías críticas de la CLACSO, en la Red Mexicana de Aprendizaje Servicio Solidario, en la Red de Prácticas Artísticas y Ciencias Sociales, así como en la Universidad Popular de Movimientos Sociales en Nayarit. Dejo entonces, doy la palabra al doctor José Luis para que comience su disertación. Por favor, trate de no rebasar los 10 minutos, doctor. Muy bien, gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo, Carlos Vázquez. Agradezco también la presencia de quienes nos acompañan en el aula y también saludo a los colegas que forman parte de la mesa. La invitación que generosamente nos hizo el doctor Carlos Vázquez responde a la necesidad, como veníamos diciendo desde el día de ayer en la mesa número 1, de crear una especie de red que nos ayude un poco a sostener las caídas, un poco una red que nos ayude un poco también a dinamizar los esfuerzos y las distintas resistencias que existen desde la perspectiva del arte en combinación con las ciencias sociales, ¿no? Para hacer frente, digamos, o resistir, digamos, a la realidad. Desde la parte que me corresponde, voy a ser muy breve también. La idea es propiciar una especie de diálogo, no una especie de diálogo, es propiciar un conversatorio entre nosotros, ¿no? Ojalá que lo podamos lograr para beneficio, digamos, y la reflexión colectiva. Bueno, dicho esto, me permito iniciar con lo siguiente. Todos los días sobrevivo a la muerte de Dios. Todos los días sobrevivo a la muerte de Dios y atesoro la tierra debajo de las uñas. Intento sembrar en ella el trigo para el pan para la mesa, una mesa para colocar el silencio de una ausencia. Todos los días sobrevivo a la muerte de Dios. Esto que acaban de escuchar es parte de una mesa de diálogo que tuvimos apenas hace una semana, justamente el viernes de la semana pasada. Si le podemos dar 2 diapositivas hacia adelante, donde están las fotografías de los compañeros. La siguiente, esa mera. Estas colegas realizamos una convocatoria para bueno, me voy a permitir hacerlo, discúlpenme. Bueno, son 9 poetas en Tepic, Nayarit, y que fueron convocados justamente para hablar en torno de lo que es la resistencia y la transgresión del acto poético para hacer frente a la realidad. El tema acá, la problemática se planteaba desde un principio, y qué carajos es la realidad, que entendemos por realidad. Ya desde ahí había un posicionamiento que tendría que ver con los distintos condicionamientos que cada uno de los poetas ha tenido a lo largo de su trayectoria. Quien les habla, quien les habla viene trabajando desde hace tiempo con las narrativas, con las biografías, con las trayectorias de vida. Y me parece que en ese impulso de estudiar estas trayectorias de vida en los poetas, nos da como luz al respecto de cómo puede la poesía ayudarnos un poco como una práctica artística a hacer frente a las posibles distintas realidades cotidianas. Entonces ya de ahí la primera pregunta que se lanzó a los colegas fueron los 9 convocados y no hubo uno que dijera que no. Decir los 9 inmediatamente respondieron la necesidad de estar. Y la pregunta que se les hacía era,
cuál es el impulso creador que está en el origen de quien formula un acto poético, ¿no? Y ese primer impulso fue respondido, obviamente, de 9 diferentes perspectivas. Y me gustaría ver la siguiente diapositiva, por favor. Y voy a centrarme en la respuesta del poeta Rodolfo Dagnino, que está en el tercer párrafo. Dagnino dijo: mi necesidad de acto creativo proviene de una ruptura muy profunda. Antes me preguntaba, ¿de dónde viene la necesidad de esa desobediencia? Es decir, ¿para qué chingados escribir un poema si a nadie le importa un poema en este puto mundo? Si no va a cambiar nada. Pero tú en el fondo sientes que sí, y lo escribes, y algo en ti te hace creer en sí, creer que sí que se puede transformar la realidad. Este fragmento, digamos, este posicionamiento ante la desobediencia, ¿a quién? Primero, cabría preguntarse la desobediencia a quién. Rodolfo mismo, en una parte de la mesa, dice: la desobediencia es a Dios. La desobediencia es a Dios, y es porque para el poeta Dios es el lenguaje. Sin el lenguaje no existimos. El lenguaje da da la idea justamente de la existencia del poeta. Entonces, desobedecer al lenguaje es desobedecer a Dios. Y en esta parte, Dagnino, digamos que fue ese el posicionamiento. Y hablaba de que ¿a quién le va a servir un poeta? Él dice que el poema desde un principio está condenado al fracaso. El poema, porque ya no es la imagen que tú pensaste. El poema luego se convierte en otra cosa. Y esa parte me parece como un primer indicio, colegas, como para mandar esta primera reflexión. Es decir, hablar de la desobediencia del arte, de las diferentes posturas del arte, ante qué desobedecemos, qué entendemos por la realidad, y en ese sentido, cuál es el vínculo del arte en torno a las realidades, a las distintas realidades. El día de ayer fue muy significativo en ese sentido, porque acá se habló en la noche, en este escenario, hablaron de Rimbaud, hablaron de Pessoa, hablaron de poetas insignes, ¿no? Y, y en estos poetas había también esa tendencia a responderse primero a sí mismos, porque la poesía, según lo entiendo, es una forma de conocimiento y de autoconocimiento, ¿no? Para después tratar de incidir más allá de lo real. Y yo quiero dejarlo allí porque obviamente la mesa de diálogo duró, ¿no?, casi 2 horas. Lo que ahí se dijo, Dios, es una cantidad de sustancia, de poesía, de esta intención, de esta hambre de comunicar, de intentar transgredir la realidad desde mi propio escenario, ¿no? Y el escenario del poeta es, vuelvo a repetir, el lenguaje. Y la desobediencia es el lenguaje y es a los dioses, ¿no? Y ahí viene el castigo también, porque si tú desobedeces a Dios, tienes un castigo. Pues el castigo es Sísifo, carnal. El castigo es que tú vas a tener la piedra atado a la piedra todo el tiempo, ¿vale? Y con eso hay que vivir. Con eso hay que vivir, y hay que aprender un poco a trascender, digamos, esta trayectoria a través del lenguaje y de la formulación poética. Esa sería como mi participación inicial, y ya después, con las preguntas, yo creo que podemos ir desarrollando otros contenidos. Vale, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Su turno, doctora Regina. Muchas gracias. Bueno, la mirada que quisiera compartir con ustedes va un poquito más eh, en torno, sería la de un acercamiento, por favor. Va más en torno desde donde estoy plantada como profesora, como mi lugar de enunciación para encontrar esa posibilidad en las aulas, en la trayectoria universitaria, por las venas que cruce y por donde pase, de transmitir y de recibir
como en un proceso de ida y vuelta, ¿no? Entonces, desde la convocatoria misma en la que se nos invitaba, se nos convocaba a reflexionar, pues ahí atrapa, ¿no? Esta tarea que hacemos como profesores, situada en una universidad pública, con todo lo que eso implica, que a pesar de ser pública, no está exenta de dinámicas que la mercantilizan, pareciera que no, pero que desgarran a veces. Una universidad pública debilitada, pero con una esperanza con la que, a pesar de tantas cosas, no hay momento en el día en la que uno no sienta esa esperanza. Mi campo de formación, pues yo soy ajena al arte, pero saben que pues, el lado sensible lo tiene uno, hayas o no estado formado en este campo, ¿no? Pero el arte para nosotros, además de ser un vehículo, es una especie de esponja que nos permite recibir y también le aprietas y sale, ¿no? Entonces es esa vía como de comunicación. Decía hace un rato José Luis, la poesía, ¿no? Hablaba también el compañero el profesor que antecedió con la presentación del libro, los afectos. Entonces, el campo de formación, insisto, aunque no sea en el tema artístico, nos toca. Y hay otro espacio de enunciación que se hablaba ayer, eh, desde un seminario taller que nos marcó, nos abrieron esa posibilidad del teatro, teatro en el aula, ¿no? Y en el aula institucional o en el espacio social de los movimientos, y allí me ubico como una activista social, pero una activista social desde la academia. O sea, mi jornada de trabajo son 8 horas o más y haces milagro después con los tiempos, ¿no? Pero de verdad que amamos esto de los fines de semana, etcétera, andar haciendo por creer en un mundo diferente. La UPMS es también un algoritmo allí que siento que nos ha marcado esta posibilidad de encontrarnos diferentes voces, diferentes matices y con diferentes ritmos, a encontrarnos para buscar, luchar por esas injusticias de diferente índole, por esas dinámicas, en la búsqueda de una emancipación social. Se crea la UPMS en Nayarit a partir del 22 a la fecha. Y bueno, recién se acaba de concretar la red transdisciplinar con una cantidad de retos y compromisos, pero pues artística al fin, sintiendo yo creo que todo el mundo la vena circular. Hay un aspecto desde la pedagogía, que sí es mi línea de formación, que creo que vale la pena enfatizar, es el aspecto de los rediseños curriculares. Si bien, aquí la lámina lo marca, hay una lógica institucional que te habla de indicadores, de rankings, de posición, pero en el trabajo cotidiano, en el aula o en esa congregación de profesores que nos sentamos a dialogar nuestra práctica, las inquietudes, surge la posibilidad y se abre la posibilidad real de ver y revisar qué estamos ofreciendo, qué nos están diciendo los silencios de los estudiantes, los abandonos del aula, el problema de que no les haga sentido los programas, que uno intenta o cree dar todo y resulta que te están viendo pero sin verte, ¿no? Esos silencios, aunque la lógica institucional te exige, no, hay que hacer el rediseño curricular con estos indicadores, hay algo más allá. Y en esos espacios, el arte como metodología, como búsqueda, se vuelve ahí una presencia fortísima. Y bueno, solo como en la lámina, en la parte amarilla del globo, como desde la Ley General de Educación Superior nos invita a que hagamos diálogo continuo, arte, ciencia, tecnología, investigación y la innovación. El arte no puede estar fuera de esto. En ese diálogo, bueno, nos preguntamos, según acuña Catherine Walsh, las grietas, ¿dónde podemos encontrar esas grietas capaces de meternos para
repensar los saberes, las metodologías, esos perfiles de egreso. ¿Qué queremos? ¿Profesionistas que se inserten al campo laboral o profesionistas y sintientes y de la sociedad algo mejor? No se trata de cartas nomás técnicas, hay necesidad y el arte aquí nos da lenguaje. Bueno, aquí un poquito de la evaluación, las acreditaciones, eso a lo que yo creo que no hay universidad que no esté sujeta en menor medida, las evaluaciones y la voz de los estudiantes también es muy importante. Terminamos nuestro ciclo y qué pasa, qué les dejamos, qué nos hizo falta, y allí rápidamente quisiera compartirles algunas experiencias, por ejemplo, desde la unidad de aprendizaje de análisis del pensamiento educativo, se les invitó a que representaran unos pasajes, se les dio a leer un artículo de investigación. A ver, ahora esa lectura transfórmenla en recreación teatral del Calmecac y Cali. Y curiosamente, en la evaluación cualitativa, que esa me gusta hacerla a mí, fue de los momentos que más sentido les hizo, maestra, habernos salido del aula. Me encantó, me da pena siempre, pero me animé a hacerlo por primera vez. Aprendí más porque no solo leímos, sino pusimos en práctica y en una obra de teatro. Eso fue divertido. Entonces, como el arte nos sirve como vehículo, ¿no? Otro contexto en otra unidad de análisis sociológico de objetivos, la recreación a través de un arte objeto. A ver, vamos a revisar problemas sociales que toquen la educación, pero quisiera que eviten texto, aunque pueden hacer una canción, rapear, dibujar. Y bueno, si bien acudieron a los dibujos de internet, que yo no hubiera querido, pero vean la potencia, por ejemplo, de esta imagen, ¿no? Esta Vina habló de la educación después del COVID, el rostro, el tamaño del rostro de tristeza, el tema del dinero ahí al centro, el necesito trabajo, la escuela como una escuela cerrada, oscura, el libro, en fin, cómo allí encontraron el dibujo. Otro, la precarización de la infraestructura educativa. Este collage recortando más imágenes de escenas rurales, que es un aspecto muy discutido y una deuda con estas zonas rurales y la educación. El tema del lenguaje, tenemos estudiantes de pueblos originarios, ese asunto con el que se enfrentan. ¿Cómo estoy de tiempo? La barrera con la que se enfrentan y ellos son bilingües. Quienes no somos bilingües somos los demás, ¿no? Y cómo les es trabajo. La discriminación allí ilustrada. Esta me encantó porque fue con cartón y plastilina y expresan ellos como una especie de jaula la escuela tradicional en la que representan esa figura gris como el profesor que no deja salir y al fondo pues imágenes allí también tomadas de internet, pero me parece que muy respetables. Bueno, eh, en otro contexto, en la unidad de corrientes pedagógicas, allí se les preguntaba qué papel juega el arte en su imaginario ya cuando egresen, pues hablan de la importancia, habla de esta segunda, en mi caso sí es muy importante el arte, lleva mucho aspecto que considero que yo como indígena estamos viviendo mucho arte que se lleva a nuestra cultura. Otra chica que entró a estudiar ciencias de la educación, pero ya viene ejerciendo el teatro desde preparatoria como amateur, pero se ha ido profesionalizando en su posibilidad. Cómo encuentra ella como una primera puerta al arte para entrar, conocer y experimentar. Entonces, el cuerpo. Otra chica, fíjense, me encantó, es egresada también de una escuela como enfermería, de su licenciatura, y para ella teje cuidado y arte en su profesión. Se aprende mejor con el arte, en fin. Y bueno, terminaría con esta cita bastante larga, pero que me encantó, donde sobre todo la segunda parte del párrafo dice, sino que también el arte nos interpela para construir un gran espacio de diálogo en torno a asuntos y problemas que concitan el interés común y compartido de las ciencias sociales y las humanidades. Esto en un libro de Claxo que presenta la directora. Habla del arte, como lo pueden ver, y cómo podemos cómo nos interpela, cómo nos
nos toca, ¿no? Y esta de Bell Hooks, como profesores emocionados por el aprendizaje, felices con los pensamientos y las ideas, tenemos la oportunidad de usar el conocimiento de diferentes modos que transformen positivamente el mundo en que vivimos. Bell Hooks, que también se me hace lindo. Y bueno, es un poco de la práctica docente, un poco en la investigación. Creo que nos reta el arte y nos hace mucha cosquilla. Gracias. Maestro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la invitación y muchas gracias a los que nos están acompañando aquí y presenciando, ¿no? Que es importante para que se logre este conversatorio. Y bueno, pues yo ahora sí que quise intencionar esta presentación, sobre todo para presentarles a mis avances de tesis, que como tal, pues ha sido todo un reto, han sido procesos, momentos, pero que se vuelven importantes para comprender, pues, cómo estudiar el arte, ¿no? Desde dónde se puede posicionar uno a investigarlo, ahora sí que a descubrirlo, a caracterizarlo, a describirlo, pero pues más que nada es esto, ¿no? Les voy a presentar un poco, pues, mis acercamientos a las calles, que aquí pues es todo un proceso también para pensar si todas las manifestaciones artísticas o las que son más expresivas se vuelven arte o no, que aquí es toda una discusión, ¿no? Desde quienes hacen graffiti, de si hacen arte o no, o es solamente graffiti, de los que hacen mural o hacen intervenciones, quienes son músicos urbanos, que por qué le dicen que es nomás un oficio, ¿no? Cuando tiene todo hasta un ritual, salir a caminar las calles, a buscar un lugar dónde tocar, dónde les vaya bien, ¿no? Qué canciones van a elegir y todo esto, pero es básicamente como esos acercamientos, ¿no? Que les traigo. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? A la que continúa. Bueno, y aquí un poco a darles una introducción, mi tesis se llama Reapropiaciones contrahegemónicas de los espacios públicos por personas creadoras artistas, etnografías desde la frontera y del centro occidente de México, que aquí básicamente pues ya tengo un proceso de alrededor años investigándolo, entonces ha sido como distintos retos, ¿no? Desde plantear cómo iba a investigar todas esas cuestiones que ocurren en las calles, ¿no? En la ciudad. Y eso está muy marcado porque pues es como algo muy tradicional salir a las calles y ver diferentes expresiones, ¿no? Ahorita pues salimos aquí a Guadalajara, vemos un montón de graffiti, vemos muchos murales, si nos vamos a Calzada vemos muchos semaforeros, ¿no? Que están dándole al circo callejero, que están haciendo muchas dinámicas y sinergias a partir pues de expresiones creativas, ¿no? Pero sobre todo aquí mi intención era presentar pues qué es la etnografía, ¿no? Y cómo repensar la ciudad, sobre todo. Yo estoy planteando que la ciudad pues ha sido estructurada con ideales, ha sido pues ahora sí que configurada a partir de pues posicionamientos que se vuelven políticos y económicos, ¿no? Desde, ¿cómo vamos a configurar esta parte de la ciudad para que funcione así? ¿Y cómo va a estar esta zona o la gentrificación o todas esas cosas que se vuelven problemáticas sociales para vivir la ciudad? Entonces es como pensar todas las expresiones creativas como una forma de reapropiarla y me refiero a esto como, sí, no, o sea, todos usamos la ciudad, la dinamizamos, la vivimos, la recreamos, pero hay ciertas personas que les dan otros símbolos, les dan otros significados y les dan toda otra forma, ¿no? De entenderla, que aquí es pues adentrarnos, ¿no? A pensar todas estas disciplinas que, como les digo, ¿no? Muchos lo posicionan o si es arte o en es arte, pero yo creo que al momento que disrumpen todas estas formas o transgreden de lo que es la ciudad, de cómo la vivimos, pues ya es todo pues toda una expresión, ¿no? Y demás. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, aquí rápidamente es una investigación desde las ciencias sociales y los estudios culturales. ¿A qué voy con esto? Para comprender pues muchas de las disciplinas artísticas hay enfoques que permiten, ¿no? Como acercarse, a analizar, a reflexionarlo, que yo es de donde me posicioné, ¿no? Los estudios culturales, que básicamente permiten, pues, indagar desde las cuestiones artísticas, desde procesos creativos, las instituciones, ¿no? Las resistencias, todas las maneras, ¿no? Que permiten, pues, acercarse a las artes y a las expresiones creativas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Lo otro, pues son los espacios públicos, ¿no? Como ya les comentaba, acercarse a comprender la ciudad en donde vivimos y dinamizamos, pues se vuelve complejo también, ¿no? Que parte de eso ha sido como, pues cómo me voy acercando y cómo me he ido descubriendo, ¿no? Por ejemplo, conocer Guadalajara, pues ha sido muy interesante para mí porque, pues es una ciudad que contiene muchos elementos que
desde las propias personas cómo la han ido rescatando, ¿no? Resistiéndola, a diferencia de otros espacios donde no hay incluso convivencias, ¿no? No hay entrecruces como Juárez, las avenidas, las calles, pues no están igual configuradas como aquí, ¿no? Igual los espacios desde cómo los apropian, ¿no? Las personas, ahí vemos, no sé, el Parque Rojo, el Culto, que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que es todo distintos espacios donde mucha gente convive, dinamiza, ¿no? Igual, pues, es como pensar, ¿no? Desde cómo nos acercamos a todas esas cuestiones, ¿no? Que están en las calles. ¿Me puedes dar a la otra, porfa? Y otra cuestión importante que se me está pasando, pues es poder acercarme a las creencias, los pensamientos, las ideas, las reflexiones de las personas que hacen el arte en las calles o que hacen algún tipo de expresión. Porque si bien, pues todos tienen posicionamientos diferentes, ¿no? Desde el grafitero que se dedica a rayar ilegal, o el grafitero que pues raya puro legal, ¿no? En espacios, o el grafitero que raya trenes o es todo, pues toda una dinámica, ¿no? Que para poder comprender todo eso, pues tenemos que acercarnos a las personas, que eso es como otro elemento importante, ¿no? Desde cómo lo piensan, cómo lo sienten, pues, su proceso creativo en el graffiti, ¿no? Como le menciona, vamos a hacer una misión, sí, pues toda la misión, todo lo que lleva, ¿no? Desde que inicias, todo el proceso, ¿no? Donde están apropiándose y pues cómo termina, ¿no? Que luego se le llama pues coronar, ¿no? Así ya coronamos y pues nos vamos, ¿no? Y de todo el que todos estos lenguajes pues solo se permiten acercarse pues cuando convives con las personas, ¿no? Igual con los músicos puedes comprender muchas cuestiones desde, no, pues tengo que acomodar estos ritmos porque a estas personas pues les agrada más este tipo de música que a lo mejor el repertorio que yo tenía, ¿no? Es como ir como caminando con la ciudad y también expresando, ¿no? Todas estas cuestiones. ¿Le puedes dar la siguiente? A las que siguen hasta las fotos, porfa. Y bueno, aquí ya les traigo un poco de fotografías que he estado haciendo en cuanto a la etnografía. La etnografía, pues, es todo un proceso de organización y sistematización que permite adentrarse con una flexibilidad a entender la realidad. En este caso, pues yo me he adentrado a comprender las calles, los espacios públicos, pero sobre todo las personas que se apropian y a partir de expresiones creativas o un aspecto artístico, ¿no? Eso es muy interesante porque son de las primeras fotos que empecé a tomar cuando hacía recorridos que no tenía tantos elementos como para describirlo, ¿no? Pero empezaba a ver la ciudad de esta forma. Aquí podemos ver es algo muy común que en el graffiti se apropien espacios de este tipo, ¿no? Como este edificio que está aquí, que ya pueden ver varios estilos que son throws, que ahí se les menciona, ¿no? Throw ups, que es pues levantándome. Y esto significa que, pues muchas de las ciudades, como podemos ver, ¿no? Vemos lugares abandonados, vemos todas esas manchas urbanas, pues vemos donde se apropian, ¿no? Y muchas personas lo utilizan y hasta se puede pensar como en una galería urbana, ¿no? Todos estos lugares que tienen un nombre, ¿no? Les llaman los sonders, que los sonders pues es donde se pueden ir, ¿no? Y puedes ahí pintar y están vacíos y demás. ¿Le puedes dar la siguiente, porfa? Aquí pues ya vemos otros tipos de manifestaciones que son muy comunes, ¿no? Con el movimiento feminista, que es el paste up, que es todas otras técnicas, ¿no? Que aquí me acercaba pues con varias de ellas, ¿no? Y me decía, no, pues es que esto es más representativo. Por ejemplo, me comentaba, ¿no? Esto es menos probable de que nos vayan a detener y nos van a llevar, así nos agarran con el spray, pues rayando, ¿no? Aquí nomás lo pegamos con el engrudo, a la gente si no le gusta, pues nomás lo quita o lo raya o va y se va, ¿no? Que es muy distinto, pues a los elementos del graffiti ilegal, ¿no? Vaya, entonces, ¿puedes dar la siguiente, porfa? Aquí ya vemos todo otro proceso, ¿no? Que es un mural. Y aquí ya vemos que es a plena luz del día, que tiene todos otros elementos hasta de tiempo, ¿no? Y aquí lo interesante de este mural fue que es en un hospital de cancerología infantil. Las personas del hospital le pidieron al muralista que si podían crear pues ahora valga la redundancia, ¿no? Un mural que permitiera pues compartir diferentes sentimientos, diferentes ideas pues, de todas las chicas y chicos que están ahí. Entonces, comentaron que quería que fuera de caricaturas, ¿no? Desde los 90 hasta los 2000 que se fueran pues adentrando, ¿no? Y que les diera este símbolo para que pudieran ahí como pasar y pues ver todo, y como pegarse, ¿no? Sentirse esta barda suya que pues ese es otro aspectos interesantes, ¿no? Ver las ciudades vivas, porque básicamente un muro se puede transformar, retransformar, cambiar. Un semáforo cambia, se transforma, no es igual en la mañana, no es igual en la tarde, no es igual en la noche, y son todas las dinámicas, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Aquí vemos en la Avenida Hidalgo, que es una de las
yo lo digo como una de las galerías urbanas más grandes porque encontramos de diferentes estilos de graffiti, bombas, murales, que pues ahí se puede dar uno cuenta desde los estilos, cómo juegan con los colores, cómo hacen toda una dinámica de letras entre distintas cosas. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí vemos a unos músicos urbanos, los monquilleas, que pues es otra dinámica, ¿no? Ellos utilizan el reciclaje y pues usan la percusión, que ellos básicamente su filosofía es de que se puede hacer música con cualquier cosa que se tenga. Entonces ellos pues están ahí por el Mercado Corona o acá en el edificio de gobierno, se ponen seguido. Entonces ahí es como otras maneras, ¿no? De acercarse y estar ahí en esos momentos. ¿Le puedes dar la siguiente, porfa? Aquí es otro paisaje que es la frontera. Aquí podemos ver pues todo un tren, ¿no? Que también se ven las piezas, que este se vuelve otro elemento importante, ¿no? Los trenes, las yardas, pues, son movibles, ¿no? Y se están moviendo, pero pues forman parte de nuestra ciudad, ¿no? Y muchas de las personas los utilizan pues para plasmar letras, para plasmar caracteres, para plasmar pues distintos elementos, ¿no? Y lo interesante aquí es cómo se entrecruza pues la imagen visual, ¿no? De un graffiti con, no sé, ese es el bordo fronterizo. Pues básicamente del otro lado es Estados Unidos y pues acá es México, ¿no? Donde está la camioneta que es Ciudad Juárez, ¿no? Pero son varios elementos que se pueden pues ahí rescatar, ¿no? Tal cual. ¿Me puedes dar a la siguiente? Aquí vemos una intervención que estuvieron haciendo unos compas de una galería urbana. ah, y pues ahí está como todo el proceso, ¿no? Que estaban haciendo. Ellos lo que intentaron hacer fue replicar varias piezas de artistas palestinos y las imprimieron y las pegaron. La intención era como divulgar el arte que pues muchas veces ni nos acercamos, ¿no? ¿Qué tanto acercamiento tenemos al arte de Palestina y relacionando con las problemáticas que están viviendo, ¿no? Entonces ellos tenían la intención de compartirlo para que pues toda la gente que pasara lo viera, ¿no? Y supiera que eran pues artistas de Palestina y también conocer el estilo y la estética que ellos manejan. ¿Le puedes dar la siguiente, porfa? Aquí vemos otra representación de murales que están en el borde fronterizo. Y aquí pues podemos ver también toda una representación de distintas formas, ¿no? Ni muros ni militares. Vemos acá abajo toda la industria maquiladora de Ciudad Juárez, que también pues forma parte del día al día, ¿no? Vemos una tarjeta de lotería, que es el puente, y están migrantes ahí caminando, ¿no? Que son todas unas representaciones, que esto nos permite ver pues cómo está viviéndose las calles, ¿no? Cómo se están retransformando cotidianamente. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí vemos, pues, como muchas de las paredes que vemos aquí en Guadalajara o postes y demás, ¿no? Que hay un montón de calcamonías, stickers, que es todo otro movimiento, ¿no? Pero, pues, forma parte de también de expresar o compartir o de difundir, pues, los diseños que hacen las personas de una manera, pues, más rápida. ¿Le pueden dar a la siguiente, porfa? Y aquí, pues, es una fotografía que, que es como un paste up. Y ya por último, para ir cerrando, pues aquí está Pablo. Ya está, saludos, mi Pablo. Que ahí está tocando, ¿no? Y por eso les hablaba de la importancia de conocer a las personas, pues que recorren las calles, ¿no? Que constantemente las caminan. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Y aquí es un video del Basmit. ¿Le puedes dar play, porfa? Aquí vemos todo un proceso pues de cómo se lleva a cabo un throw up, ¿no? De cómo en la noche plena, esa misión estuvo bien chida y la recordamos, ¿no? Y ahí está la banda, pues todo haciéndolo rápido, ¿no? Que fue así básicamente sobre la avenida, era un edificio que estaba en reconstrucción, pero pues daba ahí pegado, ¿no? Pero ahí podemos ver al OVSNI, que ahí está rifándose con un throw. Pero sí, no, básicamente esta era como parte de mi aporte, ¿no? Presentarles qué ando haciendo, qué ando llevando a cabo y sobre todo, pues invitarlos a reentender las ciudades, ¿no? Caminémoslas con sentido, con resistencia, viéndolas, ¿no? Desde todos los símbolos que se crean y que constantemente, pues está, ¿no? Pero, pues ahí está todo, o sea, como un proceso, ¿no? De cómo bombardean y cómo agarran los lugares. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Gerardo. Continuamos con la doctora Cecilia Peraza. Por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero decirles que estoy feliz de estar aquí. Quiero agradecer la invitación amabilísima del doctor Carlos Vázquez y de la Universidad de Guadalajara. Agradecer también muy profundamente la generosa acogida que tuve en Nayarit
por parte del equipo de investigación de la Universidad Popular de Movimientos Sociales, el doctor Carlos Rea, la doctora Regina Asensio Ibáñez y todo el equipo, gracias a quienes estamos aquí también. Y también agradecer a dos sociólogas que me acompañan el día de hoy y que conocí en pandemia como mis estudiantes y que gracias a ellas pude construir esta presentación y me da mucho gusto que me acompañen aquí Karina Daniela de Uranga Espinal y María José Nieto Castilla. Me parece importante mencionar que estamos trabajando en un cuerpo de académicos con Palestina y que nos hemos planteado la importancia de no dejar de hablar de Palestina y condenar en cada uno de los actos académicos y políticos que estemos el genocidio en Palestina. Y también me parece muy importante posicionarnos, especialmente frente a lo que planteaba la doctora Regina, en solidaridad con nuestras y nuestros colegas de Argentina, de las universidades públicas que están sufriendo un embate por parte de Milei y que estamos en contra del ataque de las universidades públicas en cualquier latitud y que somos resultado de las universidades públicas y que vamos a seguir trabajando desde esa trinchera. Entonces, dicho esto, pues me parece importante plantear que en esta presentación estamos compartiendo con ustedes con mucha alegría los diferentes ejes de trabajo que vamos a compartir en esta red interinstitucional y transdisciplinar de prácticas artísticas y ciencias sociales. Y creo que es importante también plantear como Regina mi lugar de enunciación o el posicionamiento desde el que me sitúo, y es importante decirles que soy nieta, hija, sobrina, tía y casi me atrevo a decir mamá de artistas y pensadores sociales, y que ha llegado un momento
en la Ciudad de México que nos están arrollando y bueno, es una de las experiencias que estamos trabajando. Y cierro diciéndoles, esta es la estética de nuestra facultad. Murales se llamó a grafiteros de manera formal a ilustrar, a llenar de color nuestra facultad que era profundamente gris y eso permitió que también se generaran murales comunitarios por parte sobre todo de nuestras colegas feministas y cierro mostrándoles esta imagen súper reciente de un trabajo que hicimos de un mural comunitario en una comunidad wixárika en Nayarit, también como parte de las actividades de la Universidad Popular de Movimientos Sociales, que me resulta profundamente inspiradora y es de las experiencias que queremos llevar también a nuestra práctica docente. Entonces cierro diciéndoles que tenemos solo metas de futuro y de esperanza. Queremos generar talleres de teatro y ciencias sociales, poética y narrativa, murales comunitarios, dinamizar procesos sociales, organización y movilización de las juventudes desde una perspectiva de interculturalidad crítica y pensamiento decolonial frente al capitalismo neoliberal, el racismo y el heteropatriarcado por la humanidad y en contra del neoliberalismo. Les dejamos aquí la manera de acceder a nuestro proyecto de reenfoques educativos y les agradecemos mucho la escucha. Wow. Pues primero les agradezco toda esta aportación. Es demasiado amplio lo que se está haciendo. Los felicito personalmente y creo que como representante de la Jefatura de Artes Escénicas, pues tienen todo mi apoyo y por favor para colaborar en todo lo que se pueda mientras tengamos ese lugar de poder, porque es un poder la jefatura. Así es que sí, por favor, hagamos proyectos y hagámoslos ya. Entonces, preguntas de los compañeros que están acá en la parte de atrás, que me gustaría pues que nos aportaran pues sus ideas, comentarios, preguntas, observaciones, críticas y todo lo es bienvenido, todo es bienvenido, todo nos enriquece, sus observaciones y pues paso el micrófono por favor para que alguno de ustedes intervenga. Pablo Alfredo, ¿quieres hacerlo? Porque yo te veo siempre. Es un chico de danza folclórica y está siempre en todos los congresos, foros, coloquios, apuntando, aprendiendo de todo. Y es muy, muy curioso y muy inquieto ese chico. A mí me gustaría que nos dieras un comentario, Juan Pablo. Perdón, Pablo Alfredo. Bien espontáneo. Sí, el látigo de Stalin más. Stalin más. Estoy muy nervioso. Este, por más que nada, bueno, ya me presentó el maestro. Me llamo Pablo, soy de danza folclórica, así que estos temas se me hacen muy, muy interesantes porque en sí seguimos siendo artes. Tenía unas preguntas para el maestro sobre sus tesis que estás haciendo, hablando sobre pues el arte callejero. Cuando un punto que mencionó es cuestión ético, en qué momento se puede saber esto es arte y esto ya no es arte. Por ejemplo, había muchos ejemplos de los grafitis y pusiste un ejemplo que fue de los músicos que estaban ahí. Yo también me recuerdo que estaba con ellos y me dijeron de que ocupan un permiso para estar haciendo eso. Y decía de que, o sea, yo quiero expresarme libremente en la calle, pero tengo que pedir permiso para hacerlo. O sea, ese es un conflicto que digo, ¿en qué momento llega ese de esto es arte y para hacer este arte ocupas este permiso? Así que no sé si me gustaría que opinaras. Pues esto que preguntas es muy importante y sobre todo ha sido como, pues yo creo un parteaguas de cómo voy a analizar todo esto que he estado encontrando. Porque si bien pues hay muchas, pues no sé, en las calles encontramos a muchas personas que hacen una u otra pues expresión o algún proceso creativo, que luego pues era la pregunta, ¿no? De si el músico que ya sale como oficio, pues lo está haciendo arte, ¿no? O solamente está haciendo música, pues para sobrevivir, ¿no? Para vivir o
que aquí es como otra pregunta, ¿no? Y también pues le preguntaba a algunos semaforistas, ¿no? Por ejemplo, que ellos ya pues han estado así en circos pues bien reconocidos y todo eso y luego me decían, a veces nos cuestionamos si ya nomás vamos al semáforo y lo que hacemos pues nomás es como para recibir dinero o en verdad si queremos transformar y ahí se abrió todo un diálogo, ¿no? Desde pues qué es lo que están compartiendo, cómo lo están compartiendo, cómo lo están haciendo, ¿no? Es como muy complejo todo esto, pero hay diferentes cuestiones que a mí me han permitido visualizar, pues, en qué momento sí es arte y qué no. Y creo que se nota desde la persona cómo quiere transgredir, cómo tiene las ganas de transformar, o también, pues, las maneras en las que las hace, ¿no? Tienen mucho que ver. Por ejemplo, pues, yo a veces dialogo con los grafiteros, ¿no? Porque me dicen, no, pues yo hago graffiti, pero no es arte. Y cuando yo digo, pero pues no todos pueden hacer una letra así, ¿no? Haz una A o haz una S, métele todos efectos. No, pues no todos podemos, ¿no? Incluso agarrar un spray, en la primera te duele el dedo, o sea, si o ya cuando tienes mucho, las puntas no son muy. Entonces yo creo que es como, bueno, ha sido un reto poder como caracterizar distintas disciplinas, o sea, y decir, lo que él está haciendo sí es arte. Algo que me ha ayudado, pues, es ver como el procedimiento, el proceso, pues, subjetivo de las personas, ¿no? Desde las ideas desde cómo lo comparte, desde el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y también pues es interesante acercarse de esta manera, ¿no? Porque si bien pues en el arte nunca, pues no nunca, sino es casi reciente que se han acercado a metodologías como las que están presentando ellas, ¿no? Que son muy interesantes, son potentes y revolucionarias, porque no se han acercado mucho, ¿no? Pues aquí que ustedes como artistas y como me han platicado, pues todo es muy técnico, ¿no? Luego se vuelve todo un proceso pues más bien te voy a enseñar todos los elementos, pero pues sí, el proceso y la creación y todas esas cuestiones, pues creo que es ahí como, pues sí, es un reto, ha sido un reto poder como dialogar, ¿no? Y decir, bueno, este músico que sale, pues no está haciendo arte, ¿no? Nomás está tocando y sobreviviendo a decir, no, pues sí está haciendo incluso el caminar la ciudad, el solearte, y pues ya es toda una transgresión, ¿no? Que implica decir, bueno, pues alguien no lo haría, ¿no? Aunque sea un oficio, pues es como este amor, ¿no? También por hacer las cosas y demás, pero hay un poco como la reflexión, ¿no? Y más que nada porque pues, bueno, uno que es de danza, ve mucho de murales y músicos, pero cuando ve a alguien bailando, siempre hay un preparado, siempre es un permiso fijo. Cuando ven a alguien que empieza a bailar, todos de que esté loco que no, o sea, incluso los corren de los lugares porque dicen, ocupas un permiso. Es como un cierto conflicto que se tiene constantemente, pues por eso era mi pregunta, que sí se está cuestionando en eso. Y para la doctora Regina, que mencionaba sobre pues todo este entorno de educación pública, justamente hace una semana tuvimos una clase con el maestro Carlos Vázquez en docencia, que hablamos sobre la inteligencia artificial y justamente llegó a comentar de que es una escuela pública que se busca que todos estén ahí, los grupos étnicos, o sea, grupos originarios, pero en la misma escuela te dicen, hazme este trabajo en Classroom y me lo subes. Así que ya no son tus necesidades, tú ocupas un buen teléfono o una buena computadora e internet para poder hacer el trabajo. O si no, ir a un ciber, o sea, ocupas algo económico que es público. Ciertamente decimos de que lo asumimos, ya todos lo tienen, pero si buscamos que todos estén y llega ahí con pocas oportunidades y te dicen de que esto es lo mínimo que debes hacer, este, Bueno, Víctor, ¿te llamas? Pablo. Pablo, gracias, Pablo, por tu pregunta. Fíjate que sí es como una consigna que nos preguntamos dónde está la inclusión, porque de veras partimos de un mundo mestizo, castellanizado, eh, que se tienen relativas habilidades y que incluso a veces a la hora de dar una instrucción, el alumno te pregunta, maestra, ¿qué dijiste? Y uno cree ser clara. Entonces, sí es un reto y no solamente, por ejemplo, en condiciones de pueblos originarios, sino tenemos ahora una pareja de estudiantes sordos y
necesitan llevar intérprete y me acabo de enterar que ese intérprete es pagado por ellos. O sea, lo delicado que es que se abra que digamos u ostentemos que la educación es pública y cómo nos cuesta. Y me consta que se están haciendo esfuerzos, pero no estamos del todo preparados. Entonces, sí es exigirnos, pero también la institución tendría que colaborar, exigirse más. No es, sí somos los profesores, sí somos la comunidad educativa, pero esa institución en abstracto necesita modificar muchas cosas. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me pareció una mesa excelente y además muy bella por las reflexiones, por los contenidos que nos compartieron. Me parece que cada una de las dimensiones tocadas aluden a las prácticas sociales de todo mundo, la poética, la pedagogía, la investigación, la innovación, eh, matar a Dios, matar la palabra a través de la palabra, o más bien de la literalidad de la palabra, ¿no? Y darle otros sentidos a la palabra es superar la tragedia del mundo cotidiano a través de otras posibilidades de existencia, ¿no? La dimensión pedagógica, aprendiendo unos de otros, unos con otros, construyendo, desaprendiendo para poder reaprender, etcétera, como una dinámica constante, ordinaria. La investigación cotidiana que realiza la gente para confrontar sus problemas, buscar pistas para no solo sobrevivir, sino darle un sentido positivo a su existencia en el día a día, buscando abrir las grietas para reabrir las posibilidades de futuro más digno, más justo, más fraterno y solidario. Me parece que estas dimensiones que nos han aportado son necesarísimas, no solo para pensar el arte y no solo para pensar las ciencias sociales, sino para pensar la existencia cotidiana misma de cualquier ser humano, ¿no? Mi pregunta en ese sentido a todas y todos es cómo desde las distintas dimensiones que nos han presentado acá podemos pensar en una forma de darle mejores sentidos a la vida. Lo tocaron todas, todos, de resistir a las dominaciones que aplastan, a las violencias que desfiguran nuestra cotidianidad, a los dramas que nos van atravesando en el cuerpo, en el sentimiento, etcétera. ¿Cómo enfrentar eso desde la poética, la pedagogía, la investigación, la innovación y cómo sobre todo reabrir esas posibilidades de ir poquito a poquito, experimentalmente y siempre con muchas complicaciones de por medio, pues ir abriendo mundos y vidas mejores, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Quién la toma? ¿Quién la responde? ¿Quién? No, sí, ya veo las caras y con ganas. Yo creo que es una pregunta que tiene que quedarse abierta, que tenemos que sostener y que precisamente responderla desde nuestras prácticas cotidianas debe ser el sentido no solamente de nuestra red transdisciplinar, o sea, desde las distintas disciplinas en las que estamos resistiendo en la vida cotidiana, ir construyendo también alternativas y sobre todo, para mí lo más importante es abrirle espacio a las nuevas generaciones, ser capaces de dialogar entre generaciones y también modificar de alguna manera la mirada. Yo como docente tengo la sensación de que nos pasamos deprimiendo a las jóvenes, ay, con este mundo tan terrible que les tocó. Si a mí me hubieran hablado desde ahí, pues yo no sé si tendría esta capacidad de esperanzar, esperanzando, emulando a Paulo Freire. Entonces creo que ahí tenemos desafíos muy importantes para pensar y para ir articulando estos otros mundos posibles para las nuevas generaciones desde nuestra práctica cotidiana y respetando también mucho los límites y los tiempos a los que dedicamos, porque también el neoliberalismo nos aplasta por todas partes porque nos chupa, ¿no? Toda la energía desde todos los lugares y entonces decir, bueno, ¿de qué maneras nos gusta compartir? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Y yo también agradezco muchísimo este espacio porque nos nutre, porque nos esperanza, porque nos da herramientas puntuales para seguir trabajando. Yo no lo pedí, ¿eh?
Yo estaba sintiendo justamente eh, Carlos, es que haces una pregunta totalmente existencial que acá, yo creo que, como bien dice Cecilia, hay que dejarla allí y me parece que la tarea de un artista es irla respondiendo más o menos de forma particular, pero Carlos, déjame solo leer estos dos párrafos. Si me pones entre las diapositivas, ahí en la carpeta, porfis. Y me parece que es un poco dar respuesta a esta, es la número 7. Y am, ahí está, ahí viene, ahí viene. No, si no, yo la leo de acá mismo. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale. De entre las voces de los poetas que estaban en la mesa de diálogo de los que les había hablado, que convocaba a ello, decían justamente que el acto poético como acto de irrupción, como acto transgresor. Leo dos textos y con esto me parece que de alguna forma es una respuesta casi irresoluble lo que estás planteando, Carlos, porque me parece que es muy experiencial y que tiene que ver con la propia trayectoria de vida de cada quien y cada uno tendrá una respuesta según desde dónde se acerque, digamos, al arte. Dice César Pineda, la poesía surge a partir de una molestia y luego una pregunta. Y después de buscar la pregunta, ya ni siquiera le encuentro sentido a la respuesta. Dice, después se te olvida la chingada pregunta y quizás es eso. A veces no le entiendo a la negrura del abismo, de la poesía, y bueno, al final surge porque no encuentro otra forma de ver por qué sangran las cosas. Cuando escuchas esto dices, ve, esto es, gracias, gracias. Ah, ah. Es que lo que dice César, yo me quedo allí. No, la poesía surge porque es mi manera de entender por qué chingados sangran las cosas. Ayer alguien hablaba en el escenario acá sobre desear morir, ¿no? Ah, yo creo que el poeta lo que quiere es desear vivir. Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos vivir, ¿no? Y, y la poesía es una forma, digamos, de sobrevivencia, es un acto de vida, es un acto, sí, transgresor, pero es un acto que reivindica mi manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y es mi narrativa esta que me posiciona. Si leemos lo que dice Sara Marte, es exquisito. Sara Marte dice, recuerdo cómo me sentía, despotricaba sola porque no quería que nadie me escuchara, porque era mi complejo de niña buena, la familia tan bonita, tan linda, las familias tapatías, ah, que no quiere portarse mal. Con el tiempo y mis depresiones, que siempre estuvieron ahí constantes, escribir era un medio para poder expresar todas mis tribulaciones intensas que nadie quería escuchar de una niña de 12 años. Fue como refugiarse allí, en la poesía, y lo quiero llevar al arte. Es un refugio, finalmente, hasta en los actos casi, casi suicidas. La poesía era la última barca, la que me sostenía en medio del naufragio. Al final, de esto se trata la vida. Cada quien se aferra de su propia perspectiva a tratar de entender esta cosa que venden como vida y el éxito y lo tienes que ir buscando cada quien en el camino, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos respuestas, ¿no? Nosotros planteamos preguntas y que cada quien, como dice César, entienda la chingada pregunta y la respuesta como quiera, ¿no? José Luis, sí, a la pregunta de Carlos, también a mí me mueve mucho, Sí. porque verdaderamente sé que bulle dentro de nosotros en el alma, si es que la tenemos. Muchos van a decir que sí, porque estamos vivos, o el espíritu, o algo que les mueve. Por ejemplo, aquí está una clara expresión a tu pregunta, pero como somos académicos e investigadores o artistas, estamos siempre preguntándonos cómo transformarnos a nosotros mismos, cómo ser más seres humanos. Y si Paulo Freire ya lo dijo en la Pedagogía de la Esperanza, no perderla,
no perderla ante esta inhumanidad de mundo que tenemos. Pero si nosotros con nuestras prácticas humanas y sociales la estamos generando, o sea, verdaderamente tiramos la basura en la calle, ¿cómo se llama? La colilla de cigarro, el chicle, o sea, todo ese andador de 6 de septiembre, ahora andador alcalde, está lleno de manchas negras, son las manchas de los chicles, junto con el smog de la ciudad. Entonces, aquí, o sea, alrededor hay basura. A tu pregunta de cómo ser mejores, porque estamos buscando entonces metodologías a través de la educación, a través del arte, a través de compartir verdaderamente y ponernos la camiseta como red de investigadores, prácticamente que hoy nacimos con un acta. Es nuestra posición como seres humanos a rescatarnos a nosotros mismos, y al rescatarnos a nosotros mismos estamos rescatando a otros. Pero primero nosotros para transformarnos. Gracias. Gracias. Demos a la siguiente charla del doctor Dubati, que nos va a hablar sobre la escuela de espectadores. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, joven. O sea, la última pregunta, porque ya estamos bien colgados de tiempo. Bueno, anoté aquí más o menos. Veo que en la ciudad hay 3 grandes movimientos actualmente de expresión, como es el feminismo, el apoyo de Palestina por la guerra y lo de graffiti ilegal. Y me ha tocado desde mi trinchera, pues yo participo en ella, en el graffiti. Y veo y también tengo amigas que son feministas y también algunos amigos que apoyan lo de Palestina. De hecho, yo lo apoyo. Pero lo que me pongo a pensar es que todos nos estamos expresando y como el objetivo es como revelarnos al gobierno o al sistema que nos reprime, pero entre nosotros mismos, artistas o personas, nos tapamos, no nos apoyamos, porque he visto que yo lo llegué a hacer, sinceramente. Nosotros como grafiteros teníamos un espacio que antes que llegaran las mujeres, nosotros lo pintábamos, ¿no? Y llegaron ellas y nos encimaron. Y de ahí se hizo como un divisionismo, en lugar de apoyarnos y compartirnos un espacio entre los dos para que esto siga hacia adelante. Luego también los de Palestina también, que llegan y enciman todo el graffiti. No sé, me gustaría como que, alguna forma, ¿qué piensan ustedes de que se pudiera unir esos 3 movimientos para que llegara a un mayor alcance en lugar de dividirnos, que es lo que creo que está pasando? Es en general. Respondo, bueno, el espacio en el que nosotros creemos, digamos, de manera metodológica y estamos aprendiendo a conocer es esto que hablábamos de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, donde nos encontramos diferentes luchas a diferentes intensidades, con diferentes intensidades y tiempos, y, y no es solo la suma, sino hay diálogo, hay tensiones, porque también, por ejemplo, el feminismo tiene caras diferentes, pero la escucha me parece que es un primer ponerse de acuerdo a escucharnos y quizá no coincidamos, ¿no? Entonces se turnan las sedes, se turna la relatoría, la agenda también. Entonces sí es a través de UPMS, creo que es una forma de encontrarnos y dialogar. Sí. Y yo rápidamente, si me permiten contestar un poco a lo que Carlos planteaba, desde la pedagogía se me ocurrió ahorita, por ejemplo, en la colonia de donde vivimos, hay un chat y allí con frecuencia, oiga, no tenemos agua, se escucha vecinas que no tienen agua y digo, es otra manera también de resistencia y pensé en un taller de narrativas del agua, ¿no? Cómo esas señoras que igual que nosotros necesitan atender, aseo, etcétera, se están confrontando. Entonces, algo que es tan elemental y también ahí hay política y ahí también hay resistencia, ¿no? ¿Por qué no solo en el mal consumo del agua, sino en que no se nos dota de servicios? Sería como un poco responder a la pregunta y ojalá podamos hacer ese taller.